En este video vamos a repasar los conceptos de riesgos residuales y riesgos secundarios. Recordemos que un riesgo es aquel evento o condición incierta que, si se produce, tendrá un efecto positivo o negativo en los objetivos de un proyecto, y por tal motivo su gestión es un componente importante para administrar los proyectos con éxito. Las soluciones propuestas a los riesgos rara vez son perfectas, y cuando estos se gestionan no solo debes incluir las respuestas a los riesgos inherentes de cualquier proyecto, también debes estar pendiente de los riesgos secundarios y residuales. Probablemente ya hayas oído hablar de ellos en un proyecto sin tener la mínima idea del concepto o quizás de su uso, pero es muy importante identificarlos y aprender a clasificarlos, ya que en función de ellos estructurarás la toma de decisiones para reducir o promover la posibilidad de que estos se materialicen. Por ejemplo, he visto casos en los que, una vez se identifican, se considera que se debe utilizar un plan alternativo y la reserva de gestión para mitigarlos, pero no es así. Veamos ahora el concepto de riesgo residual. Los riesgos residuales son los riesgos sobrantes, los riesgos menores que quedan. El riesgo residual hace referencia a aquel que subsiste después de haber implementado los controles de mitigación. Mírenlo como aquello que separa a la actividad de la seguridad absoluta. Veamos este ejemplo. Veamos el ejemplo del riesgo inherente que representa viajar en avión. Las compañías aéreas implementan miles de controles para evitar un accidente aéreo, ya sea causado por fallas técnicas, mal clima, error del piloto frente al avión, errores de administración del tráfico aéreo, en fin. La lista de fallas puede ser larguísima, y para estos se implementan de la misma forma controles como mantenimiento regular de los motores del avión, pruebas de rendimiento de los pilotos, capacitación continua para los controladores aéreos, seguridad en los aeropuertos y así cientos de controles que, cuando piensas en lo extensa que es la lista y en la calidad de estos controles, creerás que son lo suficientemente efectivos para reducir la probabilidad del riesgo inherente de un accidente a un nivel pero tan bajo que está dentro de tus niveles de tolerancia, considerando tu apetito al riesgo, y como resultado tomas el riesgo de viajar en avión. Pero como mencioné anteriormente, el riesgo residual subsiste. El riesgo residual sigue siendo el accidente aéreo. Veamos el concepto de riesgo secundario. En algunos casos, las acciones tomadas en respuesta a un riesgo pueden introducir nuevos riesgos que anteriormente no existían. El riesgo secundario es aquel que se origina como resultado directo de haber implementado una determinada respuesta a un riesgo. Es decir, que una vez se materializa el riesgo inherente, pones en práctica lo que tenías planeado y a raíz de esto surge el nuevo riesgo. Piensa en que es un posible efecto secundario. Veamos este ejemplo. Tienes pensado ir de fiesta y ingieres bebidas. Quieres bebidas alcohólicas, por lo que decides no manejar. Decides que en tu regreso tomarás un taxi. Pero ¿qué sucede? Cuando vienes de regreso, quizás por algún error tu celular cae dentro del taxi y lo pierdes. Unos riesgos secundarios habrán sido identificados durante el paso de planificación de la respuesta al riesgo, pero pueden surgir más cuando se implementen las respuestas, y a veces estos pueden ser más significativos que los primarios si no tenemos cuidado. Por esta razón, este tipo de riesgos secundarios también se evalúan por la probabilidad y el impacto. Han de ser identificados, documentados y analizados para su posterior control y gestión. Al igual que con el riesgo residual, si el riesgo secundario es lo suficientemente pequeño, puedes decidir aceptarlo. Si el riesgo es grande, es posible que desees modificar su solución propuesta, agregar respuestas de riesgos adicionales para abordar el riesgo secundario, o en algunos casos descartar la solución y pasar a una diferente. Ahora veamos un último ejemplo para comprender los conceptos mencionados y podamos aplicarlos en términos de un proyecto, ¿no? Piensa en el hipotético escenario donde existe el riesgo de que, por falta de recurso humano, tareas de limpieza de desechos tóxicos no se cumplan a tiempo. Estamos haciendo un análisis de riesgo de retraso de una tarea. Ante tal riesgo inherente, como plan alterno para controlarlo, subcontratamos una empresa que nos proporcionará personal
y se compromete a realizar el cambio de personal en un periodo no mayor de 5 días hábiles. En este caso, el riesgo en sí mismo se transfiere a la agencia de personal, pero se mantiene el riesgo residual de retraso por los 5 días hábiles que tiene la empresa para ejecutar el cambio. Pero esta holgura la tienes definida en tu plan. Lo aceptas. Desde el punto de vista del riesgo secundario, ahora veamos dos escenarios. Ya vimos el análisis desde el punto de vista de un riesgo residual. Ahora, por un lado, digamos que durante el análisis del riesgo inherente identificas que existe el riesgo de que la empresa no te pueda cumplir, pero investigaste a raíz de esto y la empresa tiene buenas referencias y te demuestra que tienes buenos resultados, por lo que consideras que el riesgo es mínimo, y en este caso la decisión al final es de aceptar ese riesgo y lo mantienes en tu watchlist. Pero otra opción, otro escenario posible sería que ahora, durante el proceso de identificación de los riesgos, realmente no se te pasó por la mente que esto podía fallar, que la empresa te fallara. Sin embargo, esto te sucede, pierdes personal durante la ejecución del proyecto y tenías definido como plan llamar a la empresa para que te apoyen haciendo el cambio de personal. Identificas entonces en ese momento que la empresa no te podrá cumplir por problemas de reclutamiento. Si existe un retraso de más de 5 días en el reemplazo del personal, te enfrentas ante el posible riesgo de problemas de salud, si no sigues los protocolos de limpieza en el tiempo estimado. O digamos que la empresa no recluta personal idóneo y por tal motivo el trabajo no es de calidad y nuevamente te enfrentas a riesgos de salud. En este caso, este nuevo riesgo es tu riesgo secundario. Al final, clasificarlos o definirlos, el riesgo residual y el riesgo secundario, va a depender de la causa y del momento en el que aparecen. Con esto termino esta pequeña presentación. Busqué la forma de ubicar ejemplos sencillos de la vida real, tanto para definir los riesgos residuales y riesgos secundarios, y espero que haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias. Hasta pronto.